Me llamo Ulises y llevo 12 años moviendo carga por el país. Creí haber visto todo, baches que parecen cráteres, retenes falsos al amanecer, animales en plena autopista. Pero nunca vi nada como lo que me siguió aquella noche por el kilómetro 72 de la Libre, camino a Tampico. Salí de Ciudad Valles a las 11:18 p.m. con el tanque a 3/4 y una caja semivacía de tarimas de plástico. Noche limpia, humedad pegada a la piel, una luna redonda que parecía colgar de los cables. Encendí el CB en el 19 por costumbre, bajito, solo para no dormirme. El motor cantaba parejo y el asfalto brillaba lo necesario para confiar. A los 20 minutos me topé con la primera neblina del tramo. No era la manta espesa que te obliga a pegarte al volante. Era una bruma baja reptando sobre el pavimento. Reduje a 80, manos firmes, mirada atenta. Todo normal hasta que el espejo derecho me dio un susto tonto. Vi una mancha moviéndose a la par del remolque. Pensé que era mi cabeza. Volví a mirar adelante, pero la mancha seguía ahí, pegada a la caja, un bulto oscuro que no debería existir porque del lado derecho no había nada más que cuneta y monte. Moví ligeramente el volante para corregir. La mancha corrigió conmigo. No era un reflejo de poste ni un vehículo sin luces, era una sombra. Lo supe por la forma en que se pegaba al borde del remolque, como si lo lamiera desde el suelo hacia arriba. Subí el volumen del CB para distraerme. Estática. Y una voz casi dormida. 72. Solo eso, el número. 72. Me reí nervioso. Había visto pintas de pandillas con números, señales de cuadrilla, cosas así. Pero escuchar 72 en la radio, sin llamada previa, a esa hora y con esa sombra siguiéndome, me caló. Pasé la vista al espejo otra vez. La sombra se estiró. Se elevó un tramo más y comenzó a tomar forma. No una figura humana completa. Era como un perfil roto, una silueta a medias, brazo y cabeza adivinados, el resto pegado al metal como aceite negro. Apreté el volante. Pensé en acelerar, pero los instintos me dijeron que mantener ritmo era mejor. El camino abrió un claro sin árboles, no había razón para sombras, la luna pegaba de frente, limpia. Aún así, la cosa no desapareció. Se despegó un palmo y volvió a pegarse, jugando a ser remolino. El tráiler vibró leve, como cuando el viento lateral te muerde, pero no había ráfaga. No esa noche. A los pocos kilómetros apareció un señalamiento oxidado. KM 69. El CB volvió a crujir. 72. Esta vez fue un susurro doble, como si dos bocas dijeran lo mismo en distinto tiempo. Apagué el radio. Silencio. Solo neumáticos y motor. Me orillé en una zona de descanso improvisada, un claro de grava con 2 llantas quemadas y una mesa de madera rota. Puse intermitentes, respiré, bajé con la linterna. La caja estaba limpia, ninguna marca. El costado derecho reflejaba el brillo del foco, como una pared de agua. Caminé hacia la cola del remolque. Nada. Monte. Zumbido de insectos. Subí de nuevo. Cerré. Arranqué. El primer kilómetro pasó sin novedad. En el espejo, la noche era la noche. En el segundo, la bruma volvió a reptar sobre el asfalto. En el tercero, la sombra regresó. Esta vez no se pegó al costado, venía detrás, al centro, como un pozo sin fondo que se acercaba y se alejaba milimétricamente, manteniendo siempre la misma distancia del parachoques. Probé un cambio de carril. La sombra cambió conmigo. Me hice el valiente. Apagué las luces un segundo para ver si era truco del faro. El interior de la cabina se llenó de negrura. Volví a encender. La sombra seguía ahí, solo que ahora era más alta, como si caminara erguida detrás del camión. De pronto el motor pegó un brinco, no un fallo, más bien un tirón, como si alguien hubiera jalado la caja hacia atrás. El velocímetro cayó de 80 a 60 sin que yo tocara el pedal.
Miré los relojes, todo normal. Otra vez el tirón, 60 a 50. Pisé el acelerador. Respuesta pobre. La sombra crecía. El parabrisas empezó a empañarse desde afuera. Cosa rara en un tramo ventilado. Dibujé un semicírculo con el dorso de la mano. En el vidrio apareció una numeración hecha con humedad, como si alguien la hubiera trazado desde mi lado de afuera. 72. Se marcó lento y firme, número por número, como si un dedo invisible escribiera sobre el cristal. Me quedé paralizado. El CB, apagado, soltó una última bocanada de vida. 72. La voz era la mía. La neblina se cerró. Los faros devolvían la luz a mis ojos. Seguí la línea blanca con devoción de monje. Y entonces lo vi. Un pequeño santuario a la derecha, cruces sencillas, veladoras gastadas, una foto en blanco y negro clavada en un poste. Alcancé a distinguir un Kenworth de mi misma empresa, la caja hecha acordeón, dos cuerpos cubiertos, al fondo el mismo señalamiento, KM-72. El tirón fue más fuerte. El tráiler vibró hasta el último tornillo. Sentí que la caja quería despegarse. Metí tercera, subí revoluciones, no para correr, sino para darle cuerpo al motor. Hablé en voz alta por primera vez en muchos minutos sin escucharme a mí mismo. No, no hoy, no a mí. Y mientras lo decía, la sombra pegó un salto y cayó sobre el costado derecho. Fue literal. La vi caer. El golpe no sonó, pero lo sentí. Un frío seco atravesó la chapa y me mordió el brazo, como si alguien me hubiera puesto hielo sobre la piel hasta quemarme. Llegó el letrero. KM-72. La sombra me rebasó por el espejo, adelantó la caja por la derecha, se volvió un manchón gigantesco y cruzó delante del tráiler. Por un momento ocupó todo el parabrisas, como si hubiera entrado una nube espesa a la cabina. Frené con cuidado. No quería bloquear ejes en plena curva. Cuando recuperé visión, la sombra ya no estaba. El camino siguió recto, con su cansancio y su olor a selva mojada. No paré hasta el parador de un conocido. Bajé blanco. El viejo de la barra me alcanzó agua de garrafón. Le conté como pude. No se rió. Solo señaló un rincón donde colgaban llaves viejas, placas, fotos desteñidas de choferes y sus máquinas. Me llevó a una en particular. Un hombre con barba rala, gorra de mi misma línea, parado junto a su Kenworth. La placa al pie decía Ulises, KM-72. Murió hace 3 años, regresando de Valles. Me miré las manos. Eran mis manos. Me miré la boca. Era mi boca. El mismo gesto de cansancio en la foto. No era yo, pero parecía mi reflejo una década atrás. El viejo dijo que a veces, cuando la luna es redonda y la bruma camina bajito, la sombra de ese Ulises que no soy yo se pega a los camiones que van solos, que no busca asustar, que solo quiere cruzar sin volcarse, una vez, no más una, como si el camino le debiera una pasada limpia. Esa noche dormí con las botas puestas. Al amanecer, bajé a ver el costado derecho de la caja. Había una marca nueva, un óvalo oscuro sin explicación, a la altura donde sentí el frío. Con el dedo, como jugando, dibujé un 7 sobre la mancha. El 2 apareció solo, completando el número, y luego se desvaneció con el sol. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, apago el CB antes del 70, pongo la mano sobre el volante y digo lo mismo, apenas en un susurro. Si vas conmigo, quédate pegado. Si te vas, no me lleves. Y la sombra, si decide venir, se comporta. Me sigue a prudente distancia, como un perro viejo que por fin entiende el camino. Me llamo Gerardo. Tengo 47 años y llevo media vida detrás de un volante. Siempre pensé que el miedo era cosa de los nuevos, de los que todavía no se acostumbran a las noches infinitas, al sonido del motor, al silencio entre una curva y otra. Pero aquella madrugada aprendí que hay cosas que ningún kilometraje te prepara para enfrentar.
Eran las 3:30 de la mañana. Venía desde Monterrey con una carga de refrigeradores rumbo a Veracruz. Llevaba ya 6 horas al hilo, con el café frío en el portavasos y la radio muerta. No quise detenerme porque el sueño venía pegando fuerte y entre más te paras, más difícil es volver a arrancar. El tramo de San Roberto a Linares es tranquilo, pero solitario. No hay más que monte, curvas y sombra. Mucha sombra. Pasando el kilómetro 112, sentí el peso del cansancio caer sobre los párpados. Bajé la ventanilla para que el aire helado me despeinara un poco. Fue entonces cuando escuché el sonido, suave, apenas perceptible, el crujido del colchón en la litera detrás de mí, como si alguien se hubiera acomodado. Me giré un poco. La oscuridad dentro de la cabina era densa, pero el movimiento fue real. Lo sentí con claridad, el colchón hundiéndose y volviendo a su forma. Debí frenar antes, murmuré, sin creer lo que veía. El corazón me golpeó en el pecho con fuerza. Apagué la radio para escuchar mejor. Silencio absoluto. Solo el motor ronroneando como siempre. Pero entonces el colchón volvió a sonar. Esta vez más fuerte, como si alguien se levantara despacio, cuidando de no hacer ruido. ¿Quién va ahí? Dije con voz entrecortada, mirando por el retrovisor interno. Nada. Solo la silueta borrosa de mi chamarra colgada en un gancho. Suspiré, nervioso. Estoy viendo cosas, pensé. Demasiado café, demasiada noche. Apreté el acelerador un poco, intentando distraerme. Pero entonces escuché algo más. Una respiración. No era mía. Era lenta, pesada, a unos pocos centímetros de mi nuca. Tan cerca que sentí como el aire caliente me rozó el cuello. El instinto me hizo girar de golpe. La litera estaba vacía, pero el colchón aún vibraba, como si alguien acabara de moverse. Santo Dios, susurré. Tomé la linterna del tablero y apunté hacia atrás. La luz reveló un detalle que me heló la sangre. El colchón tenía una marca fresca, como si alguien hubiera estado acostado allí hace segundos. Y no solo eso, la tela estaba hundida, mostrando claramente la forma de un cuerpo humano. Me estacioné en seco en el acotamiento, con las luces altas encendidas. Bajé del camión, di la vuelta completa a la caja. Nada, ni rastro, ni huellas, solo el viento soplando entre los árboles secos. Subí de nuevo, cerré con seguro y me quedé unos segundos respirando hondo. El asiento se sentía más frío que antes. Apreté el volante. El reloj digital parpadeaba, marcando 3:33 AM, y justo en ese momento, el espejo lateral reflejó algo que no debía estar ahí, una figura oscura, sentada detrás de mí en la litera, con la cabeza inclinada hacia adelante. No quise mirar directo. El reflejo bastaba. Tenía los brazos sobre las rodillas, como si esperara. La linterna cayó de mis manos. El sonido fue seco, real. El aire dentro de la cabina se volvió pesado, como si el motor aspirara la oscuridad en lugar de aire. Sin pensarlo, giré la llave, apagué el camión. El rugido cesó, y entonces, en el silencio absoluto, escuché la voz. Gracias por detenerte, Gerardo. El corazón se me fue a los pies. No conocía esa voz, pero pronunció mi nombre con una calma que me congeló el alma. Intenté moverme, pero el cuerpo no me respondía. La figura detrás comenzó a levantarse, el colchón crujió una vez más, y cuando el espejo mostró su rostro, entendí que no tenía uno. Era una sombra con forma humana, sin rasgos, sin expresión, solo un vacío que respiraba. Metí primera, el camión rugió y avancé con las luces encendidas al máximo. El aire volvió a correr. La radio CB chispeó sola y se escuchó un mensaje entre interferencias. No pares hasta que veas luz. No sé quién lo dijo, ni si fue mi mente jugándome una broma,
pero obedecí. Conduje sin parar por casi 1 hora hasta llegar a una gasolinera en Linares. Apenas estacioné, abrí la puerta y salí sin mirar atrás. Cuando regresé, 15 minutos después, el colchón de la litera estaba intacto. Solo un detalle me quitó el sueño desde entonces. En la ventana trasera del camión, empañada por dentro, había una frase escrita con un dedo invisible. Gracias por llevarme. Desde esa noche nunca duermo dentro del tráiler, y cada vez que paso por el kilómetro 112, bajo el vidrio para que el aire entre, por si aquella sombra todavía me acompaña, esperando otra parada. Soy Ramiro, trailero de la vieja escuela. Comencé manejando antes de que existieran los GPS y los celulares con mapa. Nos guiábamos con bitácoras, radios CB y la memoria. Y aunque la carretera te enseña a confiar en los ojos y no en los cuentos, hay noches en que ni la experiencia te salva del miedo. Como aquella vez en la autopista que va de Durango a Mazatlán, donde juro por mis hijos que vi una caravana de camiones que no debería existir. Eran casi las 2 de la mañana. La sierra estaba negra, como si alguien hubiera apagado el cielo. El aire olía a humedad y a metal viejo. Había terminado de cruzar un tramo con curvas cerradas cuando noté un brillo en el retrovisor. Luces, 4 faros, tal vez 5, avanzando en formación perfecta detrás de mí. Parecían camiones, todos iguales, con el mismo color amarillento de los halógenos antiguos. Pensé, qué raro, a esta hora casi nadie viene en convoy. Activé el CB para escuchar si alguno de ellos hablaba. Solo estática. Aceleré un poco para ganar distancia. Ellos aceleraron también. No me rebasaban, solo mantenían la misma velocidad, perfectamente sincronizados, como si me escoltaran en silencio. El aire en la cabina se puso pesado. El motor zumbaba parejo, pero sentía una vibración extraña, como si el asfalto tuviera pulso. Cada curva que doblaba, ellos doblaban también, ni más cerca ni más lejos. Eran 7. Pude contarlos en un tramo recto. 7 camiones oscuros, sin logotipos, sin placas, todos idénticos. A los pocos kilómetros noté algo que me heló la sangre. Ninguno tenía conductor visible. El reflejo de sus parabrisas mostraba solo negrura. Ni un perfil, ni una silueta, nada. Pensé que estaba soñando. Me di un par de palmadas en la cara. Tomé café frío del termo. No estaba dormido. El CB volvió a chispear. Una voz vieja, arrastrada, se metió entre la estática. Sigue la línea, Ramiro. No te salgas del carril. Se me fue el alma al piso. Nadie en ese tramo sabía mi nombre. Apreté el micrófono. ¿Quién habla? Silencio. Solo el zumbido del viento pasando por los espejos. La carretera se abrió en una recta larga y solitaria. Delante, un túnel natural entre cerros. Los faros de la caravana iluminaron las paredes de piedra, pero sus luces no proyectaban sombras. Era como si la luz no existiera realmente, como si solo imitara la de un faro de verdad. Entré al túnel con la piel erizada. Mi propio reflejo apareció en el parabrisas, deformado, como si otra cara intentara superponerse a la mía. Detrás, las luces seguían en fila, perfectas, sin fallar 1 metro de distancia. El ruido dentro del túnel era insoportable, como 1000 motores rugiendo al mismo tiempo, aunque yo era el único que escuchaba. A mitad del túnel, el velocímetro comenzó a temblar. Subía y bajaba sin sentido. El tablero se encendió con todos los testigos al rojo, y en el espejo lateral, uno de los camiones detrás perdió la forma. Se estiró, se encogió, se disolvió como humo. Los otros 6 siguieron, inalterables. Apreté el acelerador. Tenía que salir de ahí. El túnel se hacía interminable. No podía ver el final. De pronto, el CB volvió a sonar. Nadie sale del túnel si los mira de frente. No supe si obedecer o no.
Pero mis ojos, por reflejo, buscaron el retrovisor, y entonces lo vi. Los 7 camiones seguían detrás, solo que ahora estaban más cerca, demasiado cerca, tanto que podía ver algo pegado en sus parrillas, placas dobladas, señales de tránsito viejas y cascos, cascos de chofer, alineados como trofeos. Frené, no porque quisiera, sino porque el camión lo hizo solo. El pedal se fue hasta el fondo, el volante se endureció, los faros de la caravana me envolvieron, y en un instante todo se volvió blanco. Cuando desperté, estaba detenido en la salida del túnel, con el motor encendido y las manos aferradas al volante. El reloj marcaba 3:03 AM. Aunque había entrado antes de las 2, el CB chispeó una última vez. Una voz más clara, femenina esta vez, susurró: «Gracias por dejar paso, hoy no era tu turno». Encendí las luces altas y miré por los espejos. Nada. Solo el vacío de la madrugada, el asfalto húmedo. Y a lo lejos, las luces de 7 camiones apagándose una a una, hasta desaparecer en la oscuridad. Llegué a Mazatlán al amanecer. El supervisor de ruta me preguntó por qué el tacógrafo marcaba 2 horas de inactividad en la sierra. No supe qué responder. Solo sé que desde esa noche nunca más pasé por ese túnel después de medianoche. Y cuando alguien me dice que vio luces siguiéndolo, solo les digo una cosa: no las mires, porque puede que no te sigan. Puede que te estén guiando al mismo lugar donde se quedaron ellos. Soy Víctor y todavía me cuesta hablar de esa noche, porque lo que viví no fue un susto de carretera ni una historia que uno exagera para verse valiente. No, lo mío fue distinto. Fue mirar de frente a algo que no debería estar ahí, algo que la carretera no me dejó olvidar. Era mediados de octubre. Llovía a ratos, de esa lluvia fina que empaña los vidrios, pero no moja el asfalto. Llevaba una carga ligera rumbo a Poza Rica y un cansancio que me pesaba en los huesos. Había salido de Tula después de una larga espera en la planta. Ya era de noche y las luces del tablero eran mi única compañía. Pasando el kilómetro 88, vi una figura a la orilla del camino. Un hombre con chamarra oscura, gorra baja y un chaleco reflejante viejo. Levantaba la mano pidiendo aventón. Pensé en seguir, como hacemos todos, pero algo en su postura me dio confianza. Parecía otro trailero, así que bajé la velocidad, puse las intermitentes y me orillé. El hombre se acercó despacio, con paso cansado. Le abrí la puerta del copiloto, subió sin decir palabra, empapado hasta los hombros. Le ofrecí un trapo seco. Él asintió. Nos quedamos en silencio durante los primeros minutos, solo el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. «¿Pa dónde va, compa?», pregunté por romper el hielo. «Hasta el entronque de Tihuatlán», respondió con voz ronca. «Le queda bien, lo dejo pasando Poza Rica». Asintió otra vez, no levantaba la mirada. Sus manos temblaban un poco, como si aún sintiera el frío. Cuando la lluvia paró, subí el volumen de la radio. Sonaba una canción vieja de los Yonix. El hombre murmuró: «Esa sonaba cuando...» y se quedó callado. «¿Cuándo qué?», le dije. No respondió. Solo miraba el camino, inmóvil. Entonces lo noté. El espejo lateral del lado del copiloto estaba empañado por dentro, como si alguien respirara muy cerca del cristal. Giré rápido. Él seguía mirando al frente, sin moverse, pero su respiración no coincidía con el vaho en el vidrio. Fue como si 2 personas respiraran en la misma cabina, una al ritmo normal y otra más lenta. Me tragué el miedo. Seguí conduciendo. A los minutos, él habló otra vez. «Cuídese del kilómetro 90, porque ahí fue donde me dormí. El camión se salió y ya no desperté. El aire se me fue del pecho, giré hacia él y lo juro, su asiento estaba vacío.
Solo quedaba el trapo húmedo donde se había sentado, el cinturón colgando, oscilando como si alguien acabara de moverse. El CB chispeó sin que lo tocara. Una voz grave, la suya, dijo: «Gracias por el aventón, Víctor. Nos vemos en la bajada». Frené con fuerza. El tráiler se detuvo entre charcos. Abrí la puerta de golpe y bajé. Llovía otra vez. El aire estaba helado. Miré a mi alrededor, buscando alguna explicación. Nada, solo monte y neblina. Cuando volví a subir, el espejo lateral seguía empañado, y sobre el vidrio, escrito con un dedo invisible, apareció una palabra: «Despierta». Arranqué sin mirar atrás. No sé cómo llegué al entronque. Solo sé que cuando el amanecer me alcanzó, mi tablero marcaba una hora imposible, 3:03 AM. Esa marca me sigue cada viaje. Y cada vez que paso por el kilómetro 90, la radio CB se enciende sola. La misma voz, el mismo tono. Nos vemos en la bajada. Hay noches en que creo que lo hago por costumbre, pero otras veces juro escuchar pasos en la gravilla antes de arrancar, como si alguien subiera y se sentara otra vez en el asiento vacío. Soy Leandro, tengo 38 años y manejo tráiler desde los 19. He dormido en toda clase de lugares: gasolineras, zonas de descanso, patios de carga, incluso orillado bajo tormentas eléctricas. Pero nunca, nunca olvidaré el parador abandonado donde dormí aquella noche en la carretera México-Querétaro, porque desde entonces no vuelvo a dormir con el motor apagado. Venía de regreso con el camión vacío. Eran casi las 2 de la mañana, el cielo sin luna y el sin sosenchenem. Cansancio, apretando los párpados. Tenía pensado llegar hasta San Juan del Río, pero el sueño ya era un peso. Vi un viejo cartel oxidado que decía: «Parador El Silencio, 1 kilómetro». Pensé: perfecto, un café, baño y 3 horas de descanso. Tomé la desviación y entré. El lugar parecía sacado de otro tiempo. El letrero parpadeaba con solo una letra encendida, y las bombas de gasolina estaban cubiertas de polvo y telarañas. Aún así, había un par de luces dentro del edificio principal, una silla afuera, y una radio sonando con una canción viejísima, de esas que ya no pasan en ningún lado. Estacioné el tráiler frente al local. El silencio era espeso, casi físico. Apagué el motor. El clic del encendido sonó como un disparo en mitad de esa quietud. Bajé con la linterna. Golpeé la puerta. «¿Hay alguien?», pregunté. Nadie respondió. La música seguía sonando, pero ahora venía de adentro. Crucé el umbral. El olor a aceite viejo y café quemado me golpeó. El mostrador tenía vasos polvorientos y un calendario detenido en 1998. La radio descansaba sobre un estante. Funcionaba, aunque no estaba enchufada. Retrocedí un paso. La música se detuvo. El silencio me tragó. Y justo entonces una voz femenina habló detrás de mí. «Ya era hora de que volvieras». Me giré en seco. Una mujer mayor, con delantal y cabello gris, me observaba desde la barra. Su piel era tan pálida que parecía reflejar la luz. «¿Cuánto hace que cerraron este lugar?», pregunté nervioso. «Nunca cierra», dijo, sonriendo. «Aquí siempre hay lugar para los que necesitan descansar». No supe qué responder. Pagó mi duda con un gesto amable y me señaló una mesa. Sobre ella había un termo de café caliente, humeante. Lo probé por impulso. Estaba fresco. «¿Cuánto le debo?», pregunté. «Nada. Ya pagaste tu entrada», dijo ella, y desapareció. Literalmente, desapareció. El aire vibró como cuando pasa un tráiler a toda velocidad, y quedé solo. La radio volvió a sonar, ahora con una voz que no era la de antes, un noticiero antiguo. «Última hora, accidente múltiple en el parador. El silencio deja 3 traileros muertos. Autoridades investigan la causa». Mi respiración se cortó. El vaso cayó y el café se derramó sobre el piso.
Salí corriendo hacia el camión, subí, cerré las puertas, giré la llave. Nada. El motor no respondía. Solo el tablero iluminado con una hora imposible. 3:03 AM. Fue entonces cuando la litera crujió. No estaba solo. Escuché pasos dentro del camarote, lentos, mojados, como si alguien caminara descalzo sobre el metal. ¿Quién anda ahí?, grité, empuñando la linterna. Silencio. Y después, una risa baja, seca, vieja. Venía de la radio del camión, aunque la había apagado. Las luces del tablero comenzaron a parpadear. En la pantalla del GPS apareció un mensaje. Bienvenido al parador El Silencio. Descansa todo lo que necesites. El aire dentro de la cabina se volvió gélido. El espejo lateral reflejó algo que no quería ver. Filas de camiones estacionados a mi alrededor, docenas, tal vez cientos, con luces encendidas, motores apagados, y dentro de cada uno una silueta quieta, inmóvil, mirándome. Intenté arrancar de nuevo. El motor rugió a la tercera vez. Metí primera, crucé el letrero de salida, y cuando miré por los espejos, el parador había desaparecido. No quedaba ni el cartel oxidado, ni los camiones, ni las luces, solo campo abierto. Llegué a San Juan del Río con las manos entumidas. El guardia del patio me dijo que no existía ningún parador con ese nombre en esa zona, que cerraron el último en los 90 por un incendio que mató a 3 choferes mientras dormían. Desde entonces no apago el motor aunque esté muerto de sueño, y cada vez que paro a descansar, si escucho una radio vieja sonando entre la niebla, arranco sin mirar atrás, porque en la carretera no todos los lugares que te invitan a descansar quieren que te vayas al amanecer. Si todavía no apagaste la luz, suscríbete y deja tu like, porque lo que viene en el bloque 6 no te va a dejar dormir. La historia de un trailero que descubrió que la sombra que veía en la cuneta no era suya y empezó a moverse sola. Soy Samuel, 42 años, trailero desde los 20. Siempre me reí de las historias que cuentan en los paradores, las de los fantasmas que piden aventón, las voces que se escuchan en el CB, las apariciones en la niebla. Pero desde aquella noche aprendí que el miedo no es lo que ves, es lo que te imita cuando no debería hacerlo. Salí de Celaya rumbo a Villahermosa con un contenedor de autopartes. Noche despejada, aire tranquilo, sin tráfico. Era casi la 1:30 cuando crucé el kilómetro 301. No había ni un alma en la carretera, solo el canto grave del motor y las líneas blancas corriendo bajo los faros. Miré el retrovisor izquierdo por costumbre y la sangre se me heló. Mi sombra estaba reflejada en la ventana lateral. Nada raro, pensé, hasta que noté algo imposible. Mi sombra movía la cabeza antes de que yo lo hiciera. Parpadeé varias veces, volví a mirar. Esta vez moví el brazo derecho lentamente y la sombra me imitó. Pero un segundo antes. Debe ser el cansancio, me dije. El cerebro siempre juega trucos cuando está solo en la noche. Subí el volumen de la radio. Una canción norteña vieja llenó el silencio, pero entonces, en el parabrisas, el reflejo se repitió. Esa cosa volvió a moverse por su cuenta. Giró la cabeza hacia mí y sonrió. Apreté el volante. El aire se volvió más frío, como si alguien hubiera abierto una puerta invisible. Me incliné para mirar bien, y lo juro por lo más sagrado, esa sombra tenía ojos. 2 puntos brillantes, apenas visibles, donde los míos deberían ser opacos. Bajé la velocidad, el corazón latiendo a 1000. El camino seguía recto, pero en el reflejo mi sombra tomó otra postura, apoyó la cabeza en el asiento, como si se hubiera recostado. Yo seguía erguido, respirando con dificultad. No mires, me dije, solo sigue. El CB chispeó, una voz femenina, suave, casi un suspiro. Samuel, no le devuelvas la mirada. Congelado.
Era la voz de mi hermana Lucía. Murió hace 6 años en un accidente. No podía ser ella. Apagué la radio, pero la voz seguía. No mires, Sam. Te está mirando a ti. El aire dentro del camión se espesó. El tablero empezó a parpadear y el retrovisor se llenó de neblina. Intenté enfocar. Detrás de mí, algo se movía dentro de la cabina. No eran pasos, era el crujido de piel sobre vinil, como si alguien se arrastrara lentamente por el asiento. Me armé de valor y miré hacia atrás. Nada, solo oscuridad. Pero cuando regresé la vista al parabrisas, mi sombra ya no estaba en su lugar. El asiento del copiloto estaba ocupado. Una figura negra, idéntica a mí, sentada tranquila, con la cabeza girada hacia mí. No tenía rostro, pero su presencia llenaba la cabina como una presión en el pecho. El olor a ozono y diésel se mezcló con algo más, olor a tierra húmeda, a tumba abierta. Pisé el acelerador. El motor rugió como un animal herido. La figura no se movió. Solo levantó una mano lentamente y la apoyó sobre el vidrio del parabrisas. El cristal se empañó al instante. Cuando el vaho se disipó, en la marca de su palma se podía leer una palabra escrita desde adentro. Sigues siendo mío. El pánico me hizo cerrar los ojos. Cuando los abrí, el asiento estaba vacío otra vez. Solo la marca de la mano seguía ahí, como grabada en el vidrio por dentro. No paré hasta el amanecer. En el primer parador me bajé temblando. Fumé 2 cigarros seguidos y fui al baño. Al verme en el espejo, noté algo imposible. Mi reflejo parpadeó un segundo después que yo, y sonrió. Desde entonces, cubro todos los espejos de la cabina con cinta negra antes de dormir, porque sé que, cuando las luces se apagan y el camión deja de rugir, esa cosa sigue ahí, esperando el momento en que vuelva a mirarme, para tomar mi lugar por completo. Soy Héctor, trailero desde los tiempos en que los faros halógenos eran un lujo. Siempre me gustó manejar de noche, porque el tráfico es mínimo y la carretera parece hablarte con su propio silencio. Pero hay noches que te enseñan a no escuchar, y a mí me tocó una de esas en la vieja ruta de Zacatecas a Fresnillo. Salí del almacén a eso de las 11 con una carga liviana de autopartes y un termo de café recién hecho. La carretera estaba desierta, ni un alma, ni un faro en el horizonte, solo la cinta negra iluminada por mis luces. A los pocos kilómetros el CB chispeó. «Buenas noches, compañero», dijo una voz rasposa. Respondí por educación. «Buenas. ¿Por dónde va?» «Por detrás de usted. ¿No me ve?» Miré el espejo. Nada. Solo oscuridad. «No lo veo, compa», contesté. Silencio. El canal se quedó mudo. Minutos después, el reflejo de luces apareció a lo lejos. Parecía un convoy. 5, tal vez 6 camiones, todos a la misma distancia, moviéndose sincronizados, con luces amarillas muy tenues, como velas flotando. Me alivié. No hay nada peor que sentirte solo en la carretera. Pero a medida que se acercaban, algo no cuadraba. Ninguno proyectaba sombra, y las luces no rebotaban en el pavimento. Parecían suspendidas, sin peso, flotando sobre el asfalto. Pasé a un costado para dejarlos rebasar. El primero se emparejó conmigo. Era un camión antiguo, de los 70, color negro, sin logotipos. El conductor llevaba sombrero, pero su rostro estaba cubierto por un velo oscuro. No miraba el camino, miraba hacia mí. El segundo camión pasó igual. Y el tercero, todos con el mismo conductor, idéntico, una copia tras otra. El CB volvió a sonar. «Héctor, no te salgas del carril». «¿Quién habla?», pregunté con la garganta seca. «Los que ya hicimos este viaje». Un viento helado recorrió la cabina. El olor a cera y flores marchitas inundó el aire. De pronto noté algo más. Sobre cada tráiler, justo detrás de la cabina, iban ataúdes, docenas,
alineados como carga, y en algunos las tapas estaban entreabiertas. La caravana me rebasó por completo. Los camiones se adelantaron unos metros y luego redujeron velocidad, como si quisieran que me uniera. No supe qué hacer. Bajé a 90, a 80, ellos también, hasta que las luces formaron un semicírculo frente a mí. Me rodearon. El tablero de mi camión se apagó de golpe. La radio murió. Solo quedó la respiración del motor y una campanita lejana como las que suenan en los funerales de pueblo. La voz volvió, esta vez clara, profunda. «Sigue la procesión». «No», dije. «Sigue la procesión, Héctor. Ya tienes tu lugar». El parabrisas comenzó a empañarse desde afuera. A través del vapor vi una figura sentada sobre el cofre del camión, con una vela encendida entre las manos. Su rostro era ceniza, sus ojos huecos, y al lado de la vela había una placa con mi nombre grabado. Pisé el acelerador, las ruedas chirriaron, el motor rugió con fuerza, las luces de la caravana parpadearon y comenzaron a desvanecerse una por una, como si el viento las apagara. El sonido de la campanita se alejó hasta fundirse con el zumbido del motor. Cuando llegué al siguiente parador, me temblaban las manos. El reloj marcaba 3:03 AM, como siempre que pasa algo en la carretera. El vigilante me vio entrar y me preguntó si venía del tramo viejo. Le dije que sí. Solo asintió. «Entonces tuvo suerte, jefe». «¿Suerte?», pregunté. «Esa caravana pasa cada año, el mismo día, la misma hora. Siempre falta un camión para completar 12. Cuando lo encuentran, el nuevo conductor nunca llega a destino. Desde esa noche, si veo luces amarillas en el retrovisor, me detengo, apago el motor y espero que pasen, porque no quiero ser el 12avo, ni hoy ni nunca. Me llamo Rogelio, y aunque he pasado la mitad de mi vida manejando tráiler por todo México, nunca había tenido tanto miedo de mirar por el retrovisor. Lo que vi aquella madrugada en la carretera a Saltillo me quitó el sueño durante años, y todavía, cuando paso por ese tramo, bajo el volumen de la radio por si vuelve a sonar su voz. Eran las 2:30 de la mañana. Había poca visibilidad por la neblina, y el aire helado hacía vibrar las puertas del camión. Yo venía solo, cargado con refacciones. Iba tranquilo, escuchando un casete viejo de José Alfredo Jiménez. El camino era largo y monótono, hasta que, de pronto, vi una silueta pequeña al borde del asfalto, una niña, de pie, inmóvil, con un vestido blanco sucio y los pies descalzos. Mi primer impulso fue frenar, pero el corazón me gritaba que siguiera. No sé por qué lo hice, pero reduje la velocidad y me orillé. Bajé el vidrio. «¿Estás bien, niña?», pregunté. Ella no respondió, solo me miraba con los ojos grandes, brillantes, llenos de lágrimas. Tenía las manos cruzadas sobre el pecho. «¿Te perdiste? ¿Dónde están tus papás?». Silencio. Entonces levantó el brazo y señaló la carretera hacia adelante. El gesto fue tan lento, tan suave, que me dio escalofrío. Entendí que quería que la llevara. Abrí la puerta del copiloto, subió sin emitir sonido alguno. Sus pies estaban fríos, como si los hubiera tenido en hielo. Olía a tierra mojada. Arranqué, intentando no mirarla demasiado. El silencio en la cabina era insoportable. «¿Cómo te llamas?», pregunté. «María», susurró sin mover los labios. Su voz era tan baja que pensé que la había imaginado. A los pocos minutos noté algo extraño. El parabrisas empezó a empañarse por dentro, aunque el aire acondicionado estaba apagado. La niña miraba fijo hacia adelante. De pronto dijo: «Allí fue». «¿Dónde?», pregunté. «Ahí». En ese momento, los faros iluminaron un montículo al costado del camino, rodeado de flores plásticas y veladoras apagadas, un pequeño altar improvisado.
pasé despacio, la niña sonrió apenas. «Ya puedo bajar», orillé el camión, pero cuando giré hacia el asiento del copiloto, no había nadie. El cinturón seguía abrochado, el asiento mojado y el aire helado. El corazón me dio un vuelco, bajé a mirar el altar. Entre las flores había una foto dentro de un portarretratos roto. Era ella, la misma cara, el mismo vestido. Debajo, una cartulina descolorida decía: María, 9 años, muerta en este lugar el 5 de agosto. El problema era que esa fecha era el mismo día en que yo la había recogido. 5 de agosto. Exactamente 3 años después. Me quedé inmóvil. El viento soplaba fuerte, apagando y encendiendo las veladoras. Una de ellas se encendió sola frente a mí, y en el humo se dibujó una silueta pequeña, como la de una niña sonriendo. Sentí una lágrima correr por mi mejilla. Subí al camión, temblando. Cuando encendí el motor, la radio CB, que había estado apagada, emitió un sonido débil, como si alguien intentara hablar. Luego, una voz infantil: «Gracias por traerme». El tablero parpadeó. El reloj marcaba 3:03 AM. Siempre la misma hora maldita de los que hemos visto cosas en la ruta. Desde entonces, cada vez que paso por ese tramo, dejo una flor blanca en el kilómetro 247. Y sin saber por qué, el motor del camión se siente más liviano después, como si alguien me ayudara a manejar. Esa fue la única vez que lloré manejando, porque en esa carretera entendí algo. A veces, las almas que no llegan a su destino solo buscan un último aventón. Soy Néstor, trailero desde hace 16 años. He pasado más noches escuchando la radio CB que durmiendo. Los que manejamos solo sabemos que esa radio no solo sirve para pedir auxilio. A veces es el único amigo en la oscuridad, pero hay noches en que esa voz no debería responderte. Todo empezó una madrugada en la ruta de Durango hacia Torreón. Cielo limpio, viento seco y la sensación de estar manejando dentro de un sueño. Eran casi las 2:15 y llevaba la frecuencia abierta en el canal 19, el de los traileros. ¿Hay alguien en línea? Pregunté por costumbre. Silencio. Solo la estática, esa que parece respiración. Me incliné hacia el micrófono. Aquí el Águila 07, ¿quién copia? Nada. Seguí manejando hasta que una voz me respondió, con ese tono entrecortado típico de las interferencias. Te copio, Águila. ¿Quién habla? Soy el Puma 12. Sonreí. El Puma era un amigo mío, un veterano que me enseñó a manejar con lluvia y a dormir sobre el volante sin matarme. Puma, pensé que ya no andabas por estos tramos. Sí, volví. Su voz sonaba más lenta, profunda, como si hablara desde lejos. ¿Por dónde vas? Detrás de ti. Miré el retrovisor. Nada. Oscuridad total. No te veo, compa, le dije, riendo. No te preocupes, yo sí te veo a ti. La risa se me borró. Algo en su tono me heló. No sonaba como él. Era su voz, pero vacía, como si alguien la imitara. Apreté el micrófono. ¿Todo bien, Puma? Todo tranquilo, Águila. Solo quería avisarte que no te pares en el kilómetro 154. Sentí como el sudor me bajó por la espalda. ¿Por qué? Pregunté. Porque ahí fue donde me quedé. Silencio. El motor seguía rugiendo. El CB soltó un chasquido y la señal se cortó. Volví a llamarlo 1, 2, 3 veces. Nada. Minutos después, el viento cambió de dirección. Una ráfaga fría se coló por las rendijas de la puerta y el olor era a flores. A esas flores que se ponen en los altares de muertos. De pronto, la radio se encendió sola. El canal cambió por sí mismo y la misma voz volvió a hablar, más clara. Te lo advertí, Águila, no pares, sigue derecho. Al frente, las luces de mi camión iluminaron algo en la carretera, una curva cerrada y, más allá, un tráiler volcado. Frené con fuerza.
El vehículo siniestrado tenía la caja destrozada. Me bajé con la linterna. El logo del costado era inconfundible. Transportes Morales, el mismo de Puma. Tragué saliva, me acerqué. El camión estaba abandonado, cubierto de polvo y maleza, y lo peor, el motor aún marcaba hora en el reloj digital del tablero. 3:03 a.m. Volví a mi unidad temblando. Encendí el CB, pero el canal 19 estaba muerto. Nadie hablaba, solo interferencia. Antes de apagarlo, una última frase atravesó la estática. Gracias por no parar, Águila. Nos vemos en el siguiente tramo. Y se cortó. Nunca más volví a usar el CB de noche. Lo llevo apagado, cubierto con cinta negra, porque si lo prendo, sé que esa voz volverá a responderme, y esta vez, tal vez no me deje colgar. Si te estremeció esta historia, suscríbete y deja tu like, porque en el bloque 10, el último relato, vas a conocer la noche en que todos los traileros de un tramo escucharon la misma voz, al mismo tiempo, y ninguno volvió a ser el mismo. Soy Raúl, trailero desde hace 20 años. He cruzado desiertos, montañas y tormentas que parecían arrancar el cielo. He visto de todo, pero hay algo que nunca había vivido y que aún hoy, cuando el sol cae y el motor vibra, me hace bajar el volumen de la radio. Porque esa noche todas las voces hablaron al mismo tiempo. Eran casi las 3 de la mañana. Conducía por la ruta 57 entre Matehuala y San Luis Potosí, un tramo que conozco de memoria. Venía con una carga de tubería, pesado pero estable. La carretera estaba desierta, solo el sonido de las llantas y el motor llenaban el silencio. De repente el cielo se iluminó por un relámpago lejano y la radio CB se encendió sola. Chispeó, lanzó una interferencia aguda y luego una voz. Raúl. No era una voz cualquiera, era la mía. Solté el micrófono. El corazón me golpeó el pecho. Miré el tablero. El CB seguía apagado. Y sin embargo, la estática crecía, como si el aire dentro del camión hablara. Luego escuché otra voz, superpuesta, como un eco sobre el mío. Aquí el Águila 07, no te pares. El Águila 07, un viejo amigo que había muerto hacía años, volcado en esa misma ruta. Antes de que pudiera reaccionar, otras voces se sumaron. Puma 12 al frente. Sigue recto. Ulises, kilómetro 72. Lucía, no le devuelvas la mirada. Todas al mismo tiempo, todas repitiendo fragmentos de historias que otros traileros habían contado en distintos tramos, voces de vivos y de muertos mezcladas en una frecuencia imposible. El ruido era ensordecedor. Pegué el micrófono al oído. Una frase se destacó entre la confusión, una voz femenina, clara, doliente. No mires por el retrovisor. Y por supuesto lo hice. Mira hacia atrás. Y lo que vi me congeló el alma. Por el espejo lateral, una caravana completa se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Docenas de camiones, algunos nuevos, otros oxidados, todos sin luces, sin placas, sin conductores visibles, solo sombras en las cabinas, moviéndose al mismo ritmo que yo. En cada espejo, en cada reflejo, vi un rostro distinto, el de un trailero viejo, una mujer con los ojos blancos, un niño con manos ennegrecidas, todos mirándome, todos repitiendo la misma frase: no pares. El motor empezó a fallar, el velocímetro marcaba velocidades imposibles, el parabrisas se empañó, y entre la neblina del cristal se dibujó una silueta. Era yo, mi propio reflejo, pero con una sonrisa que no era mía. Ya estás del otro lado, susurró. El camión se estremeció, las luces parpadearon y por un instante todo se volvió blanco. Cuando desperté era de día. El motor seguía encendido, pero el CB estaba derretido, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. El reloj digital del tablero marcaba otra vez 3:03 a.m., aunque el sol ya estaba arriba.
Me bajé aturdido, y entonces lo vi, marcas de llantas sobre el pavimento, miles de ellas, como si una procesión de camiones hubiera pasado en la noche. Pero los únicos rastros reales eran los míos. El resto eran sombras quemadas sobre el asfalto. Desde ese día, los traileros que cruzan esa ruta cuentan que a veces, cuando la radio se enciende sola y la aguja del velocímetro tiembla, se escucha un coro de voces diciendo en sincronía: no pares, no pares, no pares, y si alguno obedece y detiene el camión, nunca vuelve a arrancar. Yo lo sé, porque esa noche no fue una historia más, fue un llamado, una advertencia. La carretera está viva y cobra su precio con los que escuchan demasiado. Por eso, cada vez que alguien me pregunta por qué manejo con la radio apagada, solo respondo: porque ya no necesito escuchar para saber que siguen ahí. Si llegaste hasta aquí, eres de los que aguantan la oscuridad hasta el final. Suscríbete, deja tu like y activa la campanita, porque muy pronto subiré una nueva serie con los relatos más aterradores jamás contados por traileros en Latinoamérica. Lo que viene hará que no quieras volver a manejar de noche.